Continuar con este tema, vamos a analizar este mensaje que fue dado ayer por el presidente López Obrador. Cumplió 2 años de gobierno. La oposición política ha expresado diversas opiniones sobre un informe dado ayer en Palacio Nacional. Para abrir el debate sobre el tema, nos acompaña en nuestra mañana Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. Bienvenido, Jesús. Gracias, Brenda. Gracias por acompañarnos en nuestra mañana. El senador independiente Emilio Álvarez y Casa. Bienvenido, senador. Buenos días, gran gusto, Brenda. Muy buenos días. Y el diputado de Morena, Javier Hidalgo Ponce. Bienvenido, Hola, diputado. ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos, por abrir este debate con nosotros aquí en nuestra mañana en Heraldo Televisión. De entrada me gustaría preguntarles, el México que ayer nombraba Andrés Manuel López Obrador en este discurso en Palacio Nacional, ¿existe o es algo que él se ha creado? Jesús, comienzo contigo. Existe solo en su cabecita. Nada que ver con la realidad, no hay nada en verdad que festejar. Después de 2 años de gobierno, ya no se puede seguir echándole la culpa a los anteriores, después de 2 años, 24 meses, en los que formalmente está gobernando, porque empezó a hacerlo el otro día de la elección, en los hechos. ¿Cómo puede decir el presidente López Obrador que ha cumplido 97 de las 100 grandes promesas que hizo y que solo le faltan 3? ¿En dónde quedó el combate a la inseguridad? ¿En dónde quedó el abastecimiento suficiente de medicinas cuando todavía en su gira por Baja California los madres, padres de niños con cáncer se le tienen que atravesar en su camioneta para exigir? Dicen, no hay desabasto de medicinas, no hay incluso siquiera hoy vacunas para los niños recién nacidos. Desde hace 3 meses que los niños no tienen vacunas para la tuberculosis, por ejemplo, entre otras. No puede el presidente decir que con el supuestamente 71% de aprobación, con eso tenemos, dice, con eso tenemos casi 110,000 muertes oficiales por COVID, más de 1,100,000 contagiados por COVID, y siguen diciendo que es exitosa la estrategia para combatir la pandemia. Es decir, en verdad, búsquenle por donde le busquen los aspectos esenciales. Ni el precio de la gasolina para abajo, ni el empleo ha crecido, ni el ingreso de la gente. Hoy tenemos ya más de 10 millones de nuevos pobres. ¿En dónde puede decir que está satisfecho y que con eso tenemos? Para usted solo está en su mente, diputado. ¿Existe el México que nos platicaba ayer Andrés en su discurso a 2 años de gobierno? Más bien, esto que dice Zambrano, es mucho la calidad de la palabra. Y aquí pesa mucho la calidad de la palabra del presidente, porque lo que está comentando Zambrano, pues son descalificaciones que demuestran una resistencia de la oposición a un cambio que está realmente transformando el país, que se está profundizando el combate a la corrupción, que es algo que nos conviene a todos. Yo no sé cómo pueden no reconocerlo, lo estamos viendo tan solo en los resultados. Hoy con los mismos recursos de antes, no ha habido ni aumento de impuestos, ni tampoco préstamos. Se está entregando apoyos directos al 70% de los hogares en México. Se está generando infraestructura para el desarrollo en grandes proyectos que van a implicar generar empleo y que van a implicar desarrollo futuro. Se está buscando atender a la pandemia en una circunstancia súper complicada que dejaron de salud y a contrarreloj repusieron este tema y se está atendiendo. Y se está generando un crecimiento de abajo hacia arriba. Ejecutarlo ya tiene un gran mérito. Y algo que falta en la oposición es esa humildad para reconocer que tenemos un presidente 24/7, que trabaja todo el día, que cuando ellos apenas están levantando, ¿no? Él ya hizo el gabinete de seguridad, ya hizo la mañanera, ya pudo atender un chorro de cosas y está teniendo esos resultados. Entonces, cuando hablan esas palabras son bien huecas. 500 mañaneras. ¿No? Bien huecas. 500 mañaneras. De la parte independiente, senador Álvarez y Casa. Yo creo que hay cosas que uno puede subrayar para bien del gobierno. Por ejemplo, el tema de cobrar impuestos para todos, eso me gusta mucho. Ahora quien evadía. El tema de hablando de los empresarios. Sí, de los empresarios, de todo el mundo, ¿no? Eso yo creo que está bien. El tema de reducir el salario está bien, pero yo veo 5 temas muy críticos, ¿no? En términos de los desafíos
que no comparto el diagnóstico del presidente. El tema de la pandemia, somos de los peores países del mundo, el primer país con personal de salud en muertes. Y eso ahí está el dato. Segundo, el tema de economía. Ya veníamos cayendo en el 19 y ahorita tenemos una crisis económica de pérdida de millones de empleos y un conflicto con los empresarios innecesario, en mi opinión. Tercero, el tema de la inseguridad. Si bien han reducido algunas cosas, estamos en los peores niveles históricos 19 y 20. Cuarto, un tema que es súper crítico, el tema de cómo ha decidido manejar el tema del medio ambiente. Ha decidido regresar a los combustibles fósiles. Por ejemplo, en la refinería de Tula van a quemar combustóleo. Y aquí en la ciudad se va a poner horrible la contaminación en diciembre, o sea, y en invierno. Ese tema me parece extraordinariamente preocupado. Y quinto, yo diría, me parece que tenemos un presidente que le gusta mucho el ring, ¿no? Yo pienso que el presidente tenía una legitimidad suficiente para gobernar para todos. Y le gusta mucho polarizar, le gusta mucho conflictuarse. Me hago cargo que puede haber diferencias legítimas con él. Me hago cargo que la transformación que él ha propuesto, que yo no acompaño en esos términos, dicho como narrativa es genial, como realidad no la creo. No pienso que los que tomaron la Bastilla digan, hombre, qué bien la Revolución Francesa, ¿no? Sino es el tiempo. Entiendo el concepto, y me parece muy valioso y creo que tiene todo el derecho de hacerlo, pero se pelea con feministas, con ambientalistas, con derechos humanos, con sociedad civil, con periodistas, con empresarios, con todo con el que piense diferente como él. Él tenía la legitimidad para ponerse por encima de esas diferencias y gobernar para todos, y creo que no lo está haciendo. Ahora, un tema importante que fue nombrado también por él en el discurso de ayer fue la parte de la economía. Hablaba, se han perdido 1 millón de empleos, se ha recuperado casi la mitad, se espera que esto mejore. Hablemos en términos de empleos, Jesús. No, ahí están y economía también. Ahí están los datos del INEGI, ahí están los datos de Coneval sobre cómo ha impactado la calidad de vida de la gente, el ingreso de las familias. Ahí están los centenares de miles de micros, pequeñas y medianas empresas, miles. ¿Para qué se lo atribuyes? A la incapacidad del gobierno. ¿No será la pandemia por COVID y que también se ve reflejada en otros países? Como ahorita bien lo decía el senador Emilio Álvarez y Casa, desde el 2019, sin pandemia, ya habíamos caído en la economía, no crecimos el 2019, nos quedamos por debajo del cero de lo que había sido el crecimiento en el 2018 y no había pandemia. Había dicho él, por cierto, y esta es otra de las promesas de campaña, que íbamos a crecer al 4% y luego íbamos a empezar a crecer al 6%. Esos son datos de la realidad. Y ahí está, en todo caso, que Javier Hidalgo aquí me diga que estoy inventando lo que él dijo. Es parte, sí. ¿Qué te digo, Jesús? ¿Qué está inventando? Sí, Jesús, sí. El problema es, el tema de la economía es obvio que hay un impacto mundial por el asunto de la salud, que afecta a toda la economía del mundo. Más bien la cuestión es cómo vamos a salir de eso. Es decir, no es caerse, sino saber levantarse. Y aquí es donde marca la diferencia el presidente. Porque lo que estaba haciendo es el mecanismo de antes, que era apoyar a los de arriba y que pensar que los de arriba derramaran. Hoy con los apoyos directos estamos generando, además de ayuda para equilibrar las cuestiones sociales, está generando un nuevo mercado que no consumían, de consumidores que pueden reactivar la economía y de esta manera ir subiendo el desarrollo para salir de este bache, que evidentemente es un bache de una crisis de la economía mundial, que ya venía, la del neoliberalismo, y que hoy con el COVID se acentúa. Entonces sí, las palabras de mi compañero Zambrano sí están huecas ahí. Yo concuerdo haber evitado este bache que sería injusto cargarle la pandemia al presidente, no corresponde. Lo que sí corresponde evaluar es las medidas que se han tomado. En el caso de México, vamos a tener la caída económica más pronunciada de América Latina. Eso es un hecho. Se está estimando entre el 7 y el 10%. Ojalá sea menor, ¿no? Yo creo ahí, por ejemplo, una cosa que a mí me hubiera gustado. Estoy totalmente de acuerdo con la idea de no endeudarnos para beneficiar a los ricos. Pero ¿qué hizo Brasil? Incluso eso lo decidió el Congreso en Brasil. Aceptaron un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo y del BID por $2,000 millones a 30 años, 0% de intereses, cero. ¿Para qué fue ese apoyo? Se llama en Brasil apoyo emergencial y fue esencialmente para la gente que tiene hambre. Es decir,
Yo creo que si el presidente acude al crédito internacional, y concuerdo con Javier, no para beneficiar a los ricos, ni Fobaproa, ni nada de eso estoy de acuerdo con Javier. Lo que sí sabemos es que hay empresas cerradas, microempresas cerradas, y ya Brasil puso el ejemplo. Es un crédito a 30 años, 0% de intereses. Es decir, si tenemos posibilidad de apoyar en más medida a la gente, que hoy sabemos que están cerrando empresas, 125,000 restaurantes, casi 200,000 microempresas. El hecho real es desproporcionado decir que toda la pandemia le corresponde al presidente. Eso no corresponde. Lo que sí corresponde es ver qué medidas tomamos. Claro. Y el Congreso podría jugar un papel ahí como hizo Brasil. Tenemos justamente la parte del discurso en donde nos habla de la recuperación económica. Vamos a verlo. Enfrentar la crisis económica ha sido menos doloroso y complejo que luchar contra los contagios. Nos ha resultado muy útil desechar las recetas económicas aplicadas durante el periodo neoliberal. ¿Cuánto dura el programa? Bueno, ahí lo tiene, justamente lo platicaba ayer en este discurso. Hay otro tema que yo no quisiera dejar pasar. Pero yo quisiera, es que esto que comenta Emilio, que pidamos prestados. Lo que estamos haciendo es recuperar un dinero que estaba ahí, que buena parte iba a corrupción, buena parte de negligencia, de incapacidad. Está hablando el presidente de 1.300.000 millones de pesos. Que nos ahorramos. Que sí, y estaba, por ejemplo, el tema de los fideicomisos. 109 fideicomisos que administraban un recurso. Los desaparecimos, el dinero, una parte importante que estaba, se mantiene para lo que estaban, para lo que fueron creados, y la otra para la vacuna del COVID. Bueno, qué difícil fue aprobar en la Cámara. A pesar de que tenemos la mayoría y todo para lograrlo, bueno, fue hasta golpes, hubo para impedirlo. Sí, claro. No se explica por qué. O sea, ¿para qué pedimos dinero prestado si tenemos el dinero ahí? Y justo se usa para lo que comenta el senador Emilio. Entonces sí es importante que veamos todo el proyecto integral completito. Muy bien. Que en realidad las cosas... yo creo que el tema de los fideicomisos, una parte es muy clara, pero otra parte no. Y ahí el gobierno no nos ha dado ni las certezas ni las claridades, ¿no? Porque nos han dicho, pero nos han dicho versiones distintas. El presidente dijo una cosa, el secretario haciendo... Es que decían que los fideicomisos no iban a desaparecer, y el líder de la Cámara, Mario Delgado, entonces dijo otra cosa. Son tres cosas distintas. Es muy difícil, Javier, construir certeza. Perdón. Sí, se explicó Vamos a tener que darle bien. un poco de descanso a este tema. Me gustaría tratar otro que es indiscutible antes de finalizar la mesa. El combate a la corrupción en estos 2 años. Tenemos figuras políticas importantes, exfuncionarios públicos de anteriores gobiernos que se encuentran detenidos por el delito de corrupción. Jesús. Es innegable que se han tomado algunas medidas, no las que la población esperaba que se hicieran en el combate a la corrupción. Todo lo que tuvo que ver con Odebrecht, que pues quedó toda la investigación lista para que le metieran mano con las consecuencias correspondientes, y no lo quisieron hacer en la administración anterior. Yo digo, qué bueno que se jaló a Lozoya, que no sabemos, por cierto, dónde está, si realmente está en el país, si pisó o no algún momento la cárcel, lo que sea, nada de esto, y con una carta que ha sido desmentida por muchísimos de los supuestos implicados. Lo de Rosario Robles más parece una especie de venganza personal. ¿Te parece? Me parece, deliberada. Pero los hechos también, hay que decirlo, de la estafa maestra, ahí están. Eso los denunciamos incluso nosotros también en el sexenio pasado. A mí me tocó estar en la legislatura anterior y como diputado federal le exigimos reiteradamente que se tomaran medidas sobre lo que correspondía a la estafa maestra. Bueno, pero ¿y dónde están los demás implicados? ¿Por qué? Cuando se menciona al expresidente Peña, dice el presidente López Obrador, no, con Peña no hay nada, ¿eh? Ahí está raro, ¿no? ¿no? se le quiere tocar a Peña? Fíjate, ¿Por qué no se le quiere tocar? En realidad el presidente no ha impulsado los juicios que se está desarrollando. La lucha contra la corrupción la está haciendo con el ejemplo, cómo se usa el dinero adecuadamente. Pero para lo de atrás, finalmente fueron denuncias que se hicieron anteriormente, y es más, son entre ellos.
la denuncia de Emilio Lozoya contra los propios priistas es entre ellos. Lo de Rosario Robles es exactamente entre ellos. Y lo de García Luna fue en Estados Unidos. O sea, es un escándalo. Yo creo que aquí lo que tendría que hacer la oposición, pues sí reconocerlo y disculparse. O sea, el PAN, por ejemplo, el PAN de haber apoyado todo lo del Pacto por México, todo, por ejemplo, todos los moches en la Cámara de Diputados. A ver, del Pacto por México, que quedan demostrados ahí, ¿verdad? ¿Por qué sigue gobernando el presidente López Obrador con las reformas del Pacto? Esos 6 millones de pesos que daban ¿cuántos fueron? 17 petacas en el Senado, ¿no? O sea, ¿quién lo recibió, mi querido Zambrano? No se puede, pues, ahora, nada más termino esta idea. Yo creo que sí, necesitamos salir para adelante, pero sí se tendría que disculpar, pues quienes no tuvieron que ver, pero están cargando el fardo. Por ejemplo, el PAN, el PRI, ¿no? El PRD en extinción ya tendría también que cuidarse. ¿Extinción? Yo pienso que es una narrativa en línea de gobierno importante, pero tiene pobres resultados, con honestidad hay que decirlo. Yo tengo presentadas 8 denuncias. 8. Sí, es correcto. Incluido etanol 21, sí. OHL y los segundos pisos en el Estado de México, que es un verdadero escándalo de corrupción. Hoy yo he presentado 8. Muy bien. ¿No? Hasta la fecha no tengo ninguna respuesta al particular. Segundo. Perdón, Emilio, ¿quién tendría que dar esa respuesta? La Fiscalía. Sí, pero lo que estamos haciendo es evaluando si hay resultados o no, Javier. Yo acompaño la lucha y me parece fundamental, pero lo que es innegable son los pobres resultados. Ahora, un tema fundamental de la lucha contra la corrupción no solo es el pasado, Javier, sino qué pasa en esta administración. Lo que dijo Jaime Cárdenas del Instituto para devolverle al pueblo robado, perdón, pero es un escándalo. Lo de Bartlett y sus temas de corrupción, perdón, pero es un escándalo, Javier. O sea, estoy absolutamente de acuerdo que hay un pasado indefendible. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero lo que no puede pasar, Javier, es que en el presente no se investigue y luche con la misma fuerza. No solo eso, no solo eso. 8 de cada 10 contratos que se han asignado en esta administración han sido por adjudicación directa o invitación restringida. Eso debería ser excepcional, no la regla. Y eso es fuente de corrupción, es de los amigos, es el capitalismo de cuate renovado, redimensionado. Señores, el tiempo no nos alcanza, desgraciadamente, para terminar de desmenuzar. Está abierta la invitación para que nos volvamos a reunir en otra ocasión y debatir temas importantes para nuestro país. Sí. Nuestro privilegio. Claro que sí, es un hombre. privilegio tenerlos aquí. Muchísimas gracias por esta mesa de